Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Buenas noches, querida gente, como siempre aquí en la pantalla de Vorterix, haciéndote compañía. Gracias por hacer estos espacios virales y hacer que llegue a tanta gente en los 5 continentes. Me salió el argentino de adentro. Muchas veces podemos comprobar que a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo la fe, ¿no? Pareciera que crecer implica ir desencantándose de lo mágico. Y con el paso de los años dejamos de tener esa fe que teníamos de chicos. Esa fe que es capaz de comprar un milagro, entre comillas. Escucha esta historia. Una nena de 8 años un día escuchó a su mamá y su papá hablar acerca de su hermanito que estaba muy enfermo y que su familia no tenía dinero para pagar el tratamiento. Planeaban mudarse porque su papá no tenía el dinero para pagar las facturas del médico y la hipoteca de la casa. Entonces, solo una operación muy costosa iba a salvar la vida de su hermano y su papá estaba gestionando un préstamo que no le daban porque no tenía cómo respaldar el préstamo. Y escuchó a su papá que le decía a la mamá, solo un milagro puede salvar a nuestro hijo. La nena se fue a su habitación, tomó las monedas que tenía en su alcancía, salió por la puerta trasera de su casa y se fue hasta la farmacia. El farmacéutico, que estaba ocupado hablando con un señor, no le prestó mucha atención. Entonces la nena sacó una moneda y golpeó el mostrador. ¿Qué decía, nena?, le dijo el farmacéutico. Estoy hablando con mi hermano que acaba de llegar de Chicago y que no veo hace años. Y la nena le dijo, bueno, yo también quiero hablarle de mi hermano. Está muy enfermo y quiero comprar un milagro. ¿Qué?, dijo el farmacéutico. Sí, mi hermano tiene algo que le crece dentro de la cabeza. Mi papá dice que solo un milagro lo puede salvar. ¿Cuánto cuesta un milagro? ¿Acá venden? Aquí no vendemos milagro, nena, le dice el farmacéutico. Así que no te puedo ayudar. No, es que yo tengo la plata para pagarlo. Y si no es suficiente, yo trato de conseguir el resto. Solo dígame cuánto cuesta un milagro para mi hermano. Y el hermano del farmacéutico que estaba ahí le preguntó a la nena, ¿qué clase de milagro necesita tu hermanito? No lo sé. Solo sé que está muy enfermo, que algo le crece dentro de la cabeza y necesita una operación. Pero mi papá no puede pagarla, así que yo quiero usar mi plata. ¿Cuánto dinero tenés?, le pregunta a este hombre de Chicago, hermano del farmacéutico. Y la nena dice, presta atención porque esto es verídico, ¿eh? La nena dice, $1.11. Es todo lo que pude conseguir de mi alcancía, $1.11, pero puedo conseguir más. Mira qué coincidencia, dice el hombre sonriendo. Justamente $1.11 es el precio justo para un milagro. Así que tomó el dinero de la nena y le dijo, llévame a tu casa a ver a tu hermano y conocer a tus padres. Porque yo tengo el milagro que te puedo vender. Ese hombre era el doctor Carl Armstrong, un cirujano especialista en neurocirugía que realizó la operación sin costo, a $1.11 para que la nena sintiera que lo estaba pagando. Y en poquito tiempo el hermanito de la nena estaba de regreso a su casa y con salud. Y los papás hablaban felices de las circunstancias que llevaron a ese doctor hasta su puerta. Esa cirugía, dijo su mamá, fue un verdadero milagro. Me pregunto cuánto habría costado. La nena sonrió porque ella sabía que lo había pagado con $1.11. Ella sabía el costo de un milagro. $1.11 más la fe, obviamente, de la chiquitita, ¿no? Y este milagro ocurrió, es una historia verídica. El médico se sintió conmovido por la fe de la nena. Porque la fe es algo que hace que lo imposible se vuelva posible y ocurran este tipo de milagros. Entonces, ¿cuántos milagros presenciamos a diario que no les prestamos atención? El milagro de la vida. Yo sé que es cursi, pero el milagro de vivir. Muchos millones de personas día a día llevamos la vida rutinariamente y esa rutina está a veces tan mecanizada que damos por sentado que al día siguiente vamos a despertar respirando. Y esta convicción de que al otro día el sol va a salir igual como todos los días, la tomamos como algo rutinario y nosotros vamos a estar ahí haciendo las cosas que planificamos. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Y qué voy a hacer el jueves? ¿Y para qué voy a necesitar la fe si eso va a ocurrir? Pero la pregunta es, ¿va a ocurrir? ¿Vas a amanecer? Porque esa rutina es el alma de una dinámica que nos absorbe y nos va envolviendo y en algunos casos nos alteramos por cuestiones a veces chiquititas. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué ropa nos vamos a poner? Los zapatos no me combinan con la cartera. Otra vez llueve, no me alcanza el tiempo. Y a veces todo esto se convierte en motivos de preocupación. Pero la vida es frágil y eso no lo tenemos que olvidar nunca.
Todos conocemos algún caso propio donde repentinamente alguien ya no está y desapareció y lo estamos despidiendo y en el mejor de los casos, si no hay pandemia, arrojando un puñado de tierra sobre el ataúd o besando una frente fría en lugar de una mejilla tibia. Un accidente, una enfermedad, el ciclo de la vida termina mucho antes de lo que uno planifica. Y justamente por la facilidad con que la vida puede perderse, deberíamos quedarnos con lo claro que es el milagro de vivir. ¿Somos conscientes de nuestros actos? La mayoría de los actos nuestros no dependen de la mano milagrosa de Dios. O como algunos que dicen, si yo rezo, si oro, me va a ir bien. Sí, hay cosas que dependen de Dios, pero muchas cosas dependen de nosotros. Cuando nos enteramos que alguien sobrevivió a alguna enfermedad mortal o algún accidente, nosotros decimos, uy, qué milagro, experimenté un milagro en carne propia, o fulano se salvó de milagro. Y nos olvidamos que hay muchos más milagros durante el día que llevamos con normalidad. Pensá en todo lo que ha tenido que pasar para que yo esté sentado acá haciendo esta reflexión y vos ahí del otro lado escuchando. Y un milagro. Nuestra existencia en el universo es un milagro. Y los milagros rondan todo el tiempo a nuestro alrededor. Pero no suceden con mucho ruido, abriendo un telón. Están en la vida cotidiana. Yo creo que todos y cada uno de nosotros podemos y le damos un lugar al milagro. Mi vieja decía, aprovechame que un día no voy a estar más. Yo sé que la vieja me psicopateaba con eso, como hacían todas las madres de mi tiempo. Pero un día no estuvo más. Y yo digo, pucha, mi vieja vivía por el milagro de respirar. Entonces, a ver, no perdamos la fuerza y la alegría de vivir en esta sintonía de hacer de lo pequeño el milagro más grande para las personas que nos rodean. Porque la palabra milagro antiguamente se decía miraglo, con G, que tiene su origen en latín miraculum. Miraculum, que significa admirarse o contemplar con admiración, con asombro, con estupefacción. Entonces los latinos llamaban miraculum a aquellas cosas prodigiosas que escapaban de su entendimiento. Los eclipses, las estaciones del año, las tempestades. Y es así como desde el punto de vista etimológico, la palabra milagro no dice necesariamente, o sea, no relaciona necesariamente lo que ocurre con una cierta intervención divina, sino que se liga al asombro ante lo inefable, tal como se planteaba en latín. A raíz de esto, el milagro también puede referirse a un suceso, a una cosa rara, maravillosa, que no implica necesariamente fuerzas divinas. Entonces la definición del término, de todas formas, varía de acuerdo a las creencias incluso religiosas, porque para los cristianos es un fenómeno, una acción que no se puede explicar a través de principios naturales y se lo adjudica a Dios, ¿no? Pese a que la comprobación racional de un milagro podría llegar a demostrar la existencia de Dios como, uy, estoy respirando, tenemos pulmones, es que Dios existe. Bueno, los teólogos del cristianismo no creen que haya que buscar prueba científica para certificar la presencia divina en la tierra. Los católicos definen el hecho milagroso como que no tiene explicación científica. Lo hizo la Virgen, lo hizo Dios, lo hizo el Espíritu Santo, punto. El ateísmo sostiene que la postulación de milagro está vinculada a la carencia de sentido común. Más que milagro, sentido común, te dice. Pero ¿cómo le explicas esto? Y bueno, qué sé yo, sentido común. Pero a veces no hay sentido común. Oiga, no se trata, de acuerdo a esta postura, de una intervención sobrenatural, dicen los ateos, sino de eventos que escapan a la comprensión humana por falta de conocimientos o información. Pero todo de alguna forma es extraordinario. Si vos decís, no, se sanó porque lo tocó un alienígena, también es algo que no podemos explicar. Entonces la ciencia, por su parte, se limita a afirmar que la participación de un ente todopoderoso en el mundo físico no puede ser analizada por un método científico, ya que no se puede comprobar la existencia de Dios a través de un ensayo. ¿Tiene sentido lo que digo? O sea, los científicos dicen, el milagro se acepta como milagro, porque la ciencia no puede decir que Dios existe. Los que son cristianos dicen, no, es milagro y la ciencia no se puede meter. Bueno, Walt Whitman solía decir, para mí cada día, cada hora del día y la noche
es un indescriptible y perfecto milagro. Hay dos formas de ver la vida, esto lo dije una vez, ¿no? Una es creer que no existen los milagros y otra es creer que todo es un milagro, y esto lo dijo Albert Einstein. Yo soy partidario de creer que todo es un milagro. Pero no solamente que aquel se sanó, era paralítico y ahora camina. Yo creo en los milagros de respirar, de estar vivos. Miles de casos existen de personas que se curan de enfermedades gracias a su fe. Los religiosos dirán que son milagros, los cristianos decimos es Dios, ahí comprobamos su intervención. Los no creyentes argumentan que se curan enfermedades porque eran psicosomáticas, que involucraban el sistema mental, anímico, nervioso. Es decir, lo que hizo mejorar al enfermo es la autosugestión. Eso dicen los que no creen en entidades divinas. Pero no deja de ser un milagro. La verdadera fe no necesita de ser milagro para ser firme, ni del miedo para mantenerse. Todos tenemos que entender que hay milagros cotidianos mucho más fuertes y valiosos que los hechos extraordinarios, que a veces uno dice, yo nunca vi un milagro. ¿Cómo que no? Una salida del sol, una puesta del sol, el mar en sus cauces, respirar. Preguntarle a un enfermo de COVID-19 si respirar no es un milagro. Alguien que está entubado en el hospital para respirar, preguntarle si respirar no es un milagro. Respirar sin ayuda. Amar a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros padres, cuando hay tanta gente que está inmensa en el odio, en el dolor, en el resentimiento. Decime si sentar a una familia a la mesa no es un milagro hoy en día. Reír cuando hay tanta tristeza, matarte de risa hasta que te duela la panza, estar acompañado cuando hay tanta gente sola. Decime si no es un milagro ser capaz de salir adelante cuando hay tanta gente abatida que bajó los brazos. Esos son los grandes milagros que tendríamos que celebrar todos los días. Los argentinos, los guatemaltecos, los canadienses, no importa dónde vivas, seas creyente, ateo, blanco, de color, alto, bajo, gordo, flaco, de derecha o izquierda, capitalista, socialista, comunista, de cualquier elección de género. Esos son los milagros. Es decir, para el lenguaje cotidiano, un milagro es cualquier tipo de suceso sorprendente, maravilloso, fuera de lo común que nos sucede a diario. Nacer, por ejemplo, el milagro de la concepción. Cada uno de nosotros ha sido concebido a cambio de que otro número casi infinito no fue concebido. ¿Notaste cuánto crecieron tus hijos? Voy a hacer algo cursi. ¿Cuánto florecieron las plantas de tu jardín, si tenés jardín? Porque a veces sufrimos la incapacidad de reconocer y valorar todos esos pequeños milagros que ocurren a nuestro alrededor. Pero fijamos nuestra atención primero en las cosas negativas que suceden alrededor en vez de las positivas. Aprendimos de chiquititos a valorar y resaltar los problemas, las carencias, los errores, los fracasos, sin darnos cuenta que al vivir así nos sentimos tristes, desanimados, frustrados, desesperanzados. Pero la mayoría de nosotros no tiene nada de extraordinario alrededor, o al menos pensamos. ¿Y yo qué tengo de extraordinario alrededor? ¿Qué? ¿Es extraordinario levantarme en la mañana? Sí. ¿Sacar agua de la canilla? Sí. Yo estuve en África y esa gente muere por soñar con que algún día abrir una canilla y salga agua. Es un milagro para ellos. Tienen que ir a buscar agua que ni siquiera es potable a un río, que vos ves el río y el riachuelo nuestro, te dan ganas de tomar agua de ahí. O sea, y vos decís, ¿cómo puede ser? Y vos le mostrás fotos de canillas que salen agua y te dicen, ¡ah! No lo pueden creer. Se vendrían al continente, a este continente, nada más que por el agua. ¿No es un milagro? ¿Cuántas cosas tienen que funcionar bien para que esto pueda suceder? Ponete a pensar la naturaleza, que empieza su trabajo al amanecer, lo hace todo el día hasta la noche, cumple ciclos o etapas de manera perfecta. Entonces, cuando nos hacemos conscientes de estos milagros, ahí se activa la magia. Ahí nuestro corazón se llena de asombro. Entonces uno deja de vivir adormecido como en piloto automático y revive esa capacidad de disfrutar, de maravillarse que tienen los nenes. Y cierro con este ejemplo, porque ya casi nos vamos a ir de tiempo. 3 personas iban caminando por una vereda en un bosque. Un sabio con fama de hacer milagros, un poderoso terrateniente y un joven estudiante, ¿no? Alumno del sabio. Y le dice el estudiante al sabio, me han dicho que haces milagros. Y el sabio dice, sí, pero soy una persona vieja y cansada. No creo que pueda hacer milagros.
no, pero si a mí me dijeron que sanas a los enfermos, que haces ver a los ciegos, que vuelves cuerdos a los locos, esos milagros los puede hacer alguien muy poderoso. Y el sabio dice, tú lo has dicho, esos milagros los puede hacer alguien muy poderoso. Yo soy un viejo cansado. Esos milagros los hace Dios. Yo solo pido que se conceda un favor para el enfermo, para el ciego, si tienen la fe suficiente. Bueno, yo también quiero tener esa fe, dice el muchacho. Quiero realizar los milagros que usted hace. Muéstrame un milagro para creer en Dios. Y el sabio dice, muchacho, ¿esta mañana salió el sol? Claro. Bueno, ahí tenés un milagro, el milagro de la luz. No, yo quiero ver un verdadero milagro. ¿Qué sé yo? Ocultar el sol, sacar agua de una piedra. Ay, mira, hay un conejo herido junto a la vereda. Tocalo y sanarle las heridas. El sabio dice, ¿querés ver un verdadero milagro? ¿Es cierto que tu esposa acaba de dar a luz? Sí, es varón, es mi primogénito. Bueno, ahí tenés el segundo milagro, el milagro de la vida. No, usted no entiende, este era medio argento. Yo quiero ver un milagro. Le dice el sabio, ¿no estamos en tiempo de cosecha? ¿No hay trigo y soja donde antes solo había tierra? Ahí tenés el tercer milagro. No, yo quiero que no me explique, dice el muchacho. Yo lo que quiero, y el sabio lo interrumpió. Sí, te explicaste bien. Yo ya hice todo lo que podía hacer por vos. Si lo que encontraste no era lo que buscabas, lamento desilusionarte. Y dicho esto, el terrateniente se retira, bueno, no se retira, el alumno se retira muy ofuscado. El terrateniente se quedó ahí mirando y diciendo, cuando yo miraba lo que pasaba y veía el conejo, y la vez pasada usted pasó por al lado de un conejo que estaba herido, sopló las heridas y se sanó, también sanó a un loco, sanó a un ciego. ¿Por qué no le hizo eso a su alumno? Yo le he visto hacer milagros todos los días. ¿Por qué no le mostró uno a su alumno para que vea, para que se sorprenda? Y el sabio dice, lo que buscaba no era un milagro, era un espectáculo. Le mostré tres milagros y no pudo verlos. Para ser rey primero hay que ser príncipe, para ser maestro primero hay que ser alumno. No puedes pedir grandes milagros si no aprendiste a valorar los pequeños milagros que se te muestran cada día. El día que aprendas a reconocer las pequeñas cosas que ocurren en tu vida, vas a comprender que no necesitas más milagros de los que Dios te da todos los días sin que se lo hayas pedido. Es una bendición vivir un día nuevo en el que aparentemente no sucede nada especial, pero que está lleno de pequeños milagros. Baja un cambio, levanta el pie del acelerador, vamos tan rápido que nos perdemos la posibilidad de ver lo que hay a nuestro alrededor. Hay milagros todos los días, como este que me estás escuchando, como el que estás viendo, y el milagro de que no nos echaron de Vorterix hace un tiempo y que vamos a estar mañana, Dios mediante, a las 10 de la noche, a disfrutar el amanecer, a disfrutar el oscurecer, a disfrutar el invierno, a disfrutar todo, señoras y señores, que vivir es un milagro. Nos vemos aquí en La Divina Noche. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Y mañana será otro día.